Chao, Juanpi. Bien, y vamos ahora a hablar del número de inflación. Te lo contábamos hoy al comienzo del programa. Se conoció la inflación del mes de noviembre, 3.2% la inflación de noviembre. Aquí tenemos el dato y está aquí con nosotros Agustín Echevarne, economista. Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, señora? Un placer tenerte aquí. A ver, Agustín, números que ya no nos asombran en la Argentina, pero tendrían que asombrarnos, ¿no? Sí, son números que en el mundo serían escandalosos. En Argentina estamos acostumbrados, lo cual es tremendo. Tremendo. Porque estamos diciendo que en Argentina desde el año 35 para acá, desde 1935, el promedio de la inflación argentina es arriba del 50%. Salvo los 10 años que tuvimos convertibilidad. ¿Desde el 35? Desde que creamos el Banco Central. No lo puedo creer. Desde que creamos el Banco Central, vos sabés que los socialistas no querían crear el Banco Central. ¿Sabes por qué no lo querían? ¿Por qué? Juan B. Justo tiene un libro al indicio que se llama La Moneda. Sí. Y te decía, no podemos crear el Banco Central porque los políticos lo van a usar para deteriorar el salario de los obreros. Y tenía razón. Tenían razón. Tenía toda la razón del mundo. Los socialistas en aquella época se preocupaban de los obreros. Mirá. Ahora parece que no, porque no se preocupan por la inflación. Es decir, no se preocupan por el equilibrio fiscal. Porque si no tenés equilibrio en realidad fiscal... no son los socialistas los que nos ocupan son los gobiernos, Son ¿no? los gobiernos en Claro. general, por supuesto, pero estoy hablando porque justo nombré a Juan B. Justo, que para mí fue un grande, porque un tipo que por ahí no pensaba como yo, pero era un intelectual, un tipo profundo. Fíjate que los socialistas en esa época estaban a favor de tener inflación cero, o sea, tener que el Banco Central no pueda emitir, porque sabían que emitir implica crear inflación, que es obvio, lo sabemos todos, salvo los economistas keynesianos. El resto todos sabemos que emitir genera inflación. Y se sabe desde la escuela de Salamanca en España hace 500 años. O sea, no es algo novedoso. Y los socialistas argentinos lo defendían. ¿Y sabes qué otra cosa defendían? ¿Qué? El libre comercio. Sí. ¿Y sabes por qué defendían el libre comercio? ¿Por qué? Porque querían que cuando el obrero cobraba su sueldo pueda comprar los mejores productos del mundo al mejor precio del mundo. Claro. Y eso requiere libertad de comercio. Son cosas evidentes. Después defendían al obrero en todas las otras cosas que tenían que defender al obrero. En sus condiciones laborales. En sus condiciones laborales, que no los maltraten, que haya... En aquella época había todo tipo de eran otras problemas. cuestiones, claro. El mundo fue evolucionando. Claro. Pero en Argentina fuimos involucionando. Porque esto de la inflación es una involución. O sea, tener inflación alta, hay solamente 5 países del mundo que tienen este tipo de inflación. Bueno, y ni hablar de la región, ¿no? Si nos ponemos a mirar qué sucede en la región, venimos después de Venezuela. Recién hablábamos de la situación de Venezuela. Venezuela está arriba por encima de Argentina, después Argentina, el resto de los países de la región. No sé si diría lo solucionaron, pero casi, ¿no? Porque estamos hablando de inflaciones mensuales de anuales, de entre un 5 y un 9% en países vecinos. En algunos casos el 4 o el 3. Brasil lo solucionó, Perú, Chile. La verdad es que todos esos países han solucionado. Y acá hablamos de esa inflación mensual. Pero además, Eleonora, nosotros sabemos cómo se soluciona. Porque lo solucionamos. En la época de la convertida fueron 10 años con inflación cero. Bueno, pero después pasó también lo que pasó, ¿no? Pero pasó lo que pasó, pero ahí está el problema. Pasó lo que pasó no por la convertibilidad, y ese es nuestro grave problema. Nuestro grave problema es que sabemos cómo se soluciona la inflación, pero inventamos toda una historia para echarle la culpa a esa regla de la inflación cero, de convertibilidad, que era tener 1 a 1 con el dólar, que era una regla estricta. Y esa regla estricta te obligaba a hacer las otras cosas bien. Como las otras cosas no se hicieron bien, le echaron la culpa a la convertibilidad. Entonces destruimos un mecanismo extraordinario. Argentina tuvo 40 años de convertibilidad. Y los 40 años de convertibilidad argentina fueron los mejores 40 años de la Argentina. Y sin embargo, nuestro sistema político tenía que destruirla. ¿Por qué tenían que destruirlos? Porque los políticos querían emitir. ¿Y por qué quieren emitir? Porque la inflación no es como dicen los libros, que dicen que es el aumento generalizado de precios. Si fuera el aumento generalizado de precios, los salarios son un precio más. Entonces todos subimos al mismo tiempo, no pasa nada. No es así. La emisión es dinero que logran obtener los políticos y ellos los distribuyen. Y algunos precios suben altos antes y otros después. Claro. Y entonces es una transferencia de ingresos. Una transferencia de ingresos de pobres hacia ricos. Les sacan al asalariado y en cambio obtienen éxito, por ejemplo, los que obtienen créditos al 24% anual. Y te digo que cuando lo más preocupante, cuando nosotros hablamos de números de inflación, esto impacta directamente en los números que después nos escandalizan, que tienen que ver con la pobreza, con la indigencia, cómo ha crecido en la Argentina, y también con la alimentación de muchos hogares. Estos son algunos datos del último informe del INDEC,
el impacto de la pandemia en el Gran Buenos Aires. Un 49,3% de los hogares tuvieron una reducción en sus ingresos totales. Vamos con la siguiente placa. El 40,3% de los hogares enfrentó problemas laborales. 40,3% de los hogares tuvo algún problema laboral, es decir, reducción de salario, reducción de jornada o directamente quedarse sin trabajo. Y el 33,8% de los hogares redujo el consumo de al menos un alimento por razones económicas. Y atención con esto, porque si uno pone la lupa en este informe del INDEC, lo que dice es que este 34% de los hogares tuvo que reducir el consumo de algún alimento por razones económicas y en general ese alimento fue la carne, ¿no? Digo, para que tomemos noción de lo dañino que es este número. Totalmente. Del cual estamos hablando. Bueno, y además hay que también aclarar algo. Esto no se debió solamente a la pandemia, porque pandemia sufrieron todos los países. Pero los países están cayendo en su PBI. Por ejemplo, si comparás Brasil va a caer 5%, pero Argentina va a caer 12,1%. Claro. Y ellos con una inflación muy bajita, nosotros con una inflación muy alta. Si mirás todos nuestros vecinos, somos de lejos, caímos el doble que el resto. Claro. Es decir, que la caída de Argentina es muy profunda. Y para colmo, los 240 días que estuvimos encerrados, porque este fue el año que vivimos encerrados, el año que perdimos las libertades, ¿no? El año donde Mauro Ledesma se muere por cruzar el río Bermejo para ir a visitar a su hijita. El año de Solange no se puede despedir de su papá, ¿no? Y se muere sin... Es decir, un año dramático. Que Abigail no puede volver a su provincia. Exacto, y es un año, perdimos las libertades inútilmente, porque no sirvió. Estamos número 15 muertos por millón de habitantes y todavía no tenemos la segunda oleada. Claro. Los que nosotros llegamos a estar entre los primeros 10 países por millón de habitantes de muertos por COVID, sin la segunda oleada. Cuando el resto empezó a tener la segunda oleada en Europa y Estados Unidos, nos volvieron a pasar a algunos países. Ahora, Agustín, otra cosa que preocupa y mucho, y sobre todo si nos enfocamos y pensamos en el primer trimestre del 2021, es qué puede pasar con la inflación allí. Porque también tenemos que tener en cuenta que fue un año con congelamiento de tarifas, con precios máximos, con congelamiento de las naftas también, también de telefonía. Bueno, todo eso se va a descongelar. Es así y ya lo estás viendo, porque cuando vos mirás, la Argentina va a terminar este año con una inflación cercana al 36-37%. Sí. Pero si partís el año, vas a tener el año donde estábamos encerrados, la inflación era del 30%. Sí. Y ahora la inflación anualizada del último trimestre va a estar en cerca del 54%, 52%. Con lo cual, el último trimestre anualizado te muestra lo que se viene. Lo que se viene es una aceleración inflacionaria. Y es lo que decís, empiezan a aumentar todo lo que estaba retrasado. El tipo de cambio lo están manteniendo artificialmente retrasado, porque ahora hay una cierta tranquilidad, has visto, en el contado con liqui, en el precio del blue y demás. Pero esa tranquilidad la están comprando, endeudando a la Argentina a tasas estratosféricas. Con bonos en dólares de 16%, ¿no? De 15-16% anual. Tremendo. En dólares, 16%. Tremendo, porque recordad todo lo que criticábamos a Macri cuando se endeudaba al 7,5%. Y ahora los mismos que los criticamos, bueno, nosotros los criticamos también y los criticamos ahora, pero en aquel momento, ahora es al doble de lo que se endeudaba la Argentina en ese momento. Por supuesto que Argentina va a volver al default. O sea, este año tuvimos default y ahora estamos engendrando el próximo default, que va a ser... ¿Es inevitable, decís? No, es evitable si cambiamos de forma de pensar, si mantenemos estas ideas. Por ejemplo, este año es un año donde aumentamos 20 impuestos, tasas y contribuciones. O sea, en un país que está en recesión, un país que se está achicando, que el sector privado está sufriendo, como lo muestran las cifras, que las familias están sufriendo, te pusieron 20 impuestos y contribuciones, 15 a nivel nacional. Sí, y después a nivel provincial y municipal. A nivel provincial y municipal, la Ciudad de Buenos Aires. De la Ciudad de Buenos Aires le sacaron una parte de la coparticipación federal, que equivaldrá al 7% de sus ingresos totales. Impuesto contado con liqui, impuesto de tarjeta de crédito. Pero fíjate que no se les ocurre bajar el gasto. No, claro. O sea, vos decís, una ciudad que multiplicó por 4 el gasto, ¿no puede bajar un 7% y ahorrarle, aliviar a los porteños? Uno de los grandes flagelos, lamentablemente, de la Argentina. Lo último, Agustín, sí. No, y fíjate lo dramático de la Ciudad de Buenos Aires. Diputados porteños votaron en contra de la capital. Sí, es absurdo, estamos en un país absurdo. Pero el año que viene, que eso es lo importante, es un año electoral.
Y los años electorales son oportunidades de cambio. Y ahí vamos a tener la oportunidad de no volver al default dentro de 4 o 5 años. Pero la oportunidad son las elecciones, es votar distinto. Agustín, muchas gracias. Muchas gracias por tu a ti, visita. León. Bien, vamos ahora a cambiar de tema, porque tenemos que hablar de una foto que trascendió del presidente de la Nación, Alberto Fernández, reunido con